Hola, en un video anterior les hice una introducción brevísima hacia lo que hace la criminología o lo que en su momento hizo la criminología. En ese video también hablamos sobre lo que estudia y para qué o cómo se fue convirtiendo en una gran ciencia, como lo es hoy. Ahora voy a hacerles una introducción a lo que es la criminología moderna y contemporánea a partir de este libro. Es de Orellana Weir Arco. Lo siento por mi mala pronunciación. Este es un autor ya lejano, un poco, por nuestro tiempo, pero no quiere decir que sea malo. Es muy, muy bueno. Nos da mucha claridad. Y este libro es del 2012, pero como pueden ver, tiene muchos apuntes. Además de que es uno de los que se estaban utilizando para seleccionar los apuntes del Ceneval que se está pensando o se está trabajando hacer para nuestra ciencia. También en este video se van a poder dar cuenta por qué aún no se ha hecho un Ceneval oficial de la criminología, y eso no quiere decir que no sea una ciencia, también aquí lo vamos a tratar un poco. Y pues sin más por el momento, bienvenidos. Como les comentaba hace un momento, como es un corto pequeño, o es un video pequeño, mejor dicho, vamos a hablar sobre el objeto de estudio de la criminología, siendo la moderna y la contemporánea, el método de estudio de la criminología ya como ciencia, y el fin del estudio de la criminología, o los fines del estudio de la criminología, así como algunas observaciones. Tenemos que considerar que hay un objeto determinado, hay métodos apropiados para obtener resultados determinados o según este objeto determinado, y hay fines que se refieren a la utilidad o empleo del conocimiento al que se ha obtenido. Ahora, partiendo de esto, hay que considerar que, en efecto, la ciencia y en nuestro estudio, el caso de la criminología, se puede definir como el sistema o conjunto de conocimientos ordenados, coherentes, correlacionados, verdaderos o posibles, que han sido obtenidos metodológicamente acerca de los fenómenos y procesos de las conductas antisociales, ya referidos a que hay diferentes tipos de conducta, tomando en cuenta que nosotros como criminólogos lo que nos interesa es estudiar la conducta de tipo antisocial. Partiendo de esto, hay que caracterizar o tomar en cuenta que existen mínimo 4 tipos diferentes de conducta, que es la social, que es la más común, la normada o la que todo mundo debería de hacer en el sistema común capitalista, occidental, o depende de qué contexto nos estemos observando. La parasocial, la asocial y la antisocial. Vamos a verlo como en este referente de una es la en pro del bien común y la otra, la contraria, que es la antisocial, va en contra de el bien común, por así decirlo. Seguimos con este tipo de análisis. Ahora, como les comentaba hace un momento, el objeto de estudio de la criminología moderna y contemporánea es el hecho antisocial. Considerando que la conducta antisocial es un conjunto de acciones que merman el bien común o van en contra de las normas y leyes del grupo social, tendremos que tomar en cuenta entonces que tenemos como base el conjunto de normas que establecen el bien común. Entonces, todo nuestro código de normativas, como el código ético, el código penal, el código cívico, la Constitución mexicana y otras leyes y normas que rigen nuestra manera de ser y de llevarnos y de andar por el mundo, es lo que hace que ciertas conductas se vean o parezcan o rijan nuestro acontecer con los otros y con el otro. Por lo tanto, nuestras conductas ahorita pueden parecer buenas ahorita, porque hay un código de conducta que lo estandariza de esa manera. ¿Por qué lo digo de esa manera y por qué me muestro un poco lenta al decirlo? Porque hace 20 años no era de la misma manera en la que es hoy. Hace 20 años no era lo cancelable que es hoy ciertas cosas. Hace 10 tampoco. Hace 5 menos.
a lo que voy con este comentario es que cada vez es más o menos observables ciertas conductas, porque justamente estamos en un mundo cada vez más observable, porque nos permitimos tener estas ventanas de acceso y también permitimos que lo sean. La cuestión aquí es que también estas ventanas de acceso no tienen quizá toda esta estructura de norma y de cuidado para todos los entes que están involucrados, para entonces establecer una buena forma de interacción entre todos los involucrados. Porque ¿cuántos de nosotros no hemos omitido leer las términos y condiciones de cualquier aplicación? Porque necesitamos el uso de X aplicación. Facebook, Disney, Twitter, Netflix, XYZ, porque la necesitamos. Yo recuerdo que muchas aplicaciones que yo necesité fueron por requisitos académicos, porque íbamos a hacer grupos, porque los requeríamos. Entonces, aquí hay otra observación de esta situación. ¿Es por decisión propia por la que estamos aquí o es para entonces incluirnos en otras situaciones y grupos porque ya estamos inmersos en estos grupos, porque si no, estamos fuera de esos grupos? Y entonces, ¿qué es lo que pasa cuando estamos adentro de esos grupos? Pero esos serán los apuntes para después. Y entonces, regresando a esto, el objeto de estudio es esa conducta humana que a veces pasa inadvertida, pero pasa de manera automática. Y que entonces la criminología ya moderna y contemporánea, ya en nuestra actualidad, se debe de enfocar en tratar a ese sujeto que en realidad es consciente de lo que está haciendo y que lo está haciendo en pro de quienes están beneficiando de los otros. Vaya, ¿a qué me refiero con esto? De los que evidentemente saben que lo que están haciendo es malo, aún a pesar de sus acciones. Puede ser que existan las personas que están enfermas, que están desviadas, que tienen trastornos, que tienen deficiencias, que tienen situaciones cognitivas y otras más. Sí, para eso hay otras áreas de especialización y también hay criminólogos que les podemos ayudar. Contáctenos. Sin embargo, la cosa aquí es cuando la persona es consciente de lo que está haciendo y utiliza todos los mecanismos necesarios para que no te des cuenta y aparte se aprovecha y ahí es donde, ¿qué tan peligrosa es esta persona con la que estoy tratando? Cuando tú te vuelves criminólogo, una de las primeras cosas que te dicen o que tus profes trabajan contigo es a dejar de ser discriminador y observador a priori y juzgar y ese tipo de cosas. Sin embargo, una de las cosas que tienes que trabajar muy a fondo es justamente la observación, el método analítico, deductivo, hipotético. Entonces, lo que principalmente tienes que trabajar, pues es justamente esta observación clínica, analítica, racional. Tu observación, tu pensamiento es uno de los grandes métodos de estudio de la criminología. Con esto seguiré con la siguiente. Continuaré. Entonces, pues los métodos de estudio de la criminología desde un acercamiento general es la observación cuidadosa y sistemática. En nuestro caso, las conductas antisociales se pueden observar y se repiten. Son meticulosas y cuando no lo son también es muy observable porque las personas no tienen rutinas establecidas. Cuando justamente, por ejemplo, el sistema nos dictamina que hay que tener rutinas para tener un estilo de vida saludable. Entonces, nuestras deducciones justamente tienen que tener un sentido racional, sistemático y verificable. Por lo tanto, nos lleva a inferencias lógicas que se pueden repetir y tienen un sentido, tienen un sistema muy racional, muy del método filosófico. Ya que si nos vamos a otro tipo de métodos de estudio ya más actualizados, podemos hablar de los estudios de caso. Cuando juntas a una población con una situación específica y de ellos, pues se puede estar viendo la situación que están experimentando y sacar las conclusiones derivadas de su situación. Poblaciones en riesgo, vulnerables,
ya que tienen un dictamen o están en proceso de, estos son estudios de caso. También un análisis histórico, personas que ya están en contextos vulnerables, que pueden caer en criminalización o en victimización, históricos. Economía del crimen, cómo es que uno se puede llegar a vulnerabilizar o a vulnerabilizar en ciertos contextos, en ciertos espacios con estas condiciones. Y pues el análisis sociológico, que es una de las grandes metodologías que se utilizan actualmente. Generalmente hay que plantear que los fines del estudio de la criminología van a ser igualmente como los criminólogos, y depende del enfoque y de los métodos y del objeto, va a ser igual a su fin, porque pues puedes tener un criminólogo muy reduccionista o tendrás un criminólogo muy amplio, muy social o muy crítico, muy deductivo, muy analítico. Tendrás muchos criminólogos, muchas perspectivas y muy especializados o muy generales. Entonces, a partir de eso, sus resultados. Pero también hay que tomar en cuenta que si el criminólogo siempre toma en cuenta que la raíz o muchas de las causas de la criminalidad es su contexto social y las dinámicas que van modificando la política que resulta en normas y leyes, entonces eso nos resulta en que la criminalidad cambia y que entonces esa ley que nosotros habíamos creído que ya no iba a cambiar, evidentemente cambia con el tiempo. Por ejemplo, las leyes térmicas de la criminalidad, o la saturación criminal, o la teoría de las ventanas rotas, que son teorías, leyes o creencias que en su momento fueron y son válidas para sus contextos, para sus momentos, y que a lo mejor pueden y ser repetidas, y que pueden tener cierto grado de validez en nuestros contextos, pero siempre va a ser mejor verificarlas antes de poder hacer una generalización para nuestros contextos. Entonces nosotros, desde una perspectiva crítica, podemos afirmar que tendríamos que tener un contexto muy similar para poder tomar una teoría que ya fue afirmada en otro lugar. Entonces, hay que considerar que lo que en un lugar fue aceptado, en otro lugar puede ser reprobable, como la conducta misma, insisto. Por lo cual no es posible descubrir leyes que sean universales. Los fines del estudio de la criminología, por otra parte, más prospectiva y más bondadosa, claro está, tienen mucho que ver con la economía social, los mecanismos de control, con la normatividad de las sociedades, de mí mismo como un ente económico analizado como parte central de un andamiaje colectivo, como un ente que ayuda a la cohesión colectiva, y claro está también a la grupalidad, para entonces reconocer qué es lo que yo puedo hacer para ayudar a los demás. Por ejemplo, el reconocimiento de valores, de lo que yo tuve en mis condiciones familiares o sociales o amorosas o económicas o etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hay formas y fines y métodos que nos ayudan a reconocer cuáles son los fines a partir de la perspectiva propia del criminólogo. Ahora, también, otro de los grandes fines es la prevención. ¿Para qué? Para que no volvamos a repetir y no volvamos a caer en lo que en algún momento hicimos. Por ejemplo, estos casos históricos y grandes conocidos de criminales o personas que quizá ya enfermos o ya diagnosticados o ya con algunas condiciones, todavía tuvieron otras situaciones que les detonaron en conductas violentas. Entonces, que nosotros como sociedad, que nosotros como conjunto podemos brindar desde nuestra posición para fomentar factores protectores. Entonces, insisto, eso es nuestro trabajo como criminólogos. No como sujetos individuales, sino como criminólogos. Por ejemplo, en algún punto lo que nosotros deberíamos de hacer como criminólogos, quizá, ¿verdad?, en algún tópico, es saber y reconocer y dotarnos de herramientas
para saber de prácticas y de dotarnos de habilidades para entonces interactuar con los otros y así saber y que ellos nos doten de conocimientos de sus vivencias y así ir borrando esas líneas que nos separan de los sujetos que hicieron X acciones. Porque es muy fácil para nosotros desde nuestras cúpulas y desde nuestros escritorios y desde nuestras computadoras juzgar y separarnos. Sin embargo, la idea es no igualarnos, pero sí reconocer. Recuerdo muy bien una frase, o sea, podemos entender, pero no justificar, y esa es la idea. Hasta cierto punto, y depende de tu idea como criminólogo. Con esto hasta cierto punto te quiero invitar a que quieras pensarte si es que te gustaría ser un criminólogo. Un criminólogo, no un criminólogo criminalista, porque también ahí podemos después explorar qué es la criminalística y la criminología y sus diferencias. También podemos hacer eso. ¿Cuáles son los objetivos? ¿A qué me puedo dedicar yo como criminólogo? La idea es que podamos ayudar a los políticos a desarrollar unas buenas políticas, que les ayudemos también a hacer normativas de cohesión social, que les podamos coadyuvar en estos mecanismos de estandarización para no segmentar tanto, sino poder hacer esta integración y esta pluralidad, porque, insisto, es muy fácil trabajar desde arriba para abajo y no desde abajo para arriba. A lo mejor y les va a sonar muy similar a lo que trabaja un antropólogo. Pues sí, porque el antropólogo también trabaja desde aquí, desde el campo, desde el piso, desde donde se siente. Entonces, hay muchos tipos de criminología, hay muchas formas de hacer criminología. Te invito a que reconozcas cuál sería la forma en la que te gustaría hacer criminología. Y en sí, uno de los grandes aportes ya como en esta utopía es ayudar a esta ingeniería social, a que le ayudemos a la sociedad a que trabaje mejor. Pero en algún punto también es como, si no está el caos, algo está mal. Tiene que haber un poco de caos para que exista, para que se mueva y para que nos sintamos vivos. ¿En realidad es necesario? Sin más por el momento me despido. Muchas gracias por atender la invitación y estar aquí un ratito pensando, debrayando. Que estés muy bien. Nos vemos en la siguiente. Bye.